Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, para orar, agradecer a Dios por los momentos que tuvimos ahorita de poderlo ministrar y entrar al mensaje de esta mañana, que Dios nos hable. Señor Jesús, gracias por tu grande amor, gracias por tu buena voluntad para con el hombre, Jesús. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en este lugar, tu Espíritu Santo, pero queremos que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones hoy, Jesús. Los que están aquí presentes, yo creo que han venido de propia voluntad a buscarte, Señor. Y pues que tú eres un Dios lleno de misericordia, puedas alcanzarlos hoy con tu palabra, Jesús. Háblanos, bendícenos, trae salvación y por encima de todas las cosas que tu nombre sea glorificado, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Jesús transforma tu vida, así he titulado el mensaje de esta mañana. Para eso quisiera que, si traes tu Biblia o puedes verlo en las pantallas, vamos a abrir el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en adelante. Marcos 5, 1, dice, vinieron al otro lado del mar. Nos está hablando, empezando este capítulo, que Jesús venía pues de la otra orilla del mar. Y si leemos Marcos 4 al final, nos habla cuando Jesús calmó la tempestad que venía con sus discípulos. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Gadara era la región, era una región muy sencilla, de cierta manera despreciable por el pueblo de Israel, donde había gente pobre y habían venido a esa región. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Tal vez tú has leído esta historia del endemoniado Gadareno, porque se le llama así Gadareno en la Biblia, lo titula así algunas Biblias en encabezado, porque era de esa región. Es como si dijeras de Monterrey, pues regiomontano, o México, mexicano. Entonces era para que pudiéramos ubicar el área donde Jesús iba llegando con sus discípulos. Jesús ya sabía que se iba a encontrar con esta persona, por eso te digo en el capítulo anterior, al final les dice a sus discípulos que pasemos al otro lado del mar, porque él ya sabía, Jesús siendo Dios, conoce los corazones, conoce la necesidad de la gente, y él ya sabía a lo que se iba a enfrentar. No era cualquier hombre esta persona, era un endemoniado, tenía espíritus, dice ahí, con un espíritu inmundo. Tal vez estaba trastornado de la cabeza. En otro mensaje, pasaje paralelo, dice que estaba desnudo, no tenía ropa encima, estaba la persona en muy mal estado. Y pues esto nos deja ver que los demonios existen, los demonios son reales. Muchas veces cuando hablamos de demonios o de esos temas, la gente los evade, ¿no? Porque pues no es bonito hablar acerca de demonios y espíritus inmundos, pero de que existen, existen. Ahí me tocó conocer varias personas endemoniadas. Cuando yo era más joven, un adolescente, me tocó ver muchas personas endemoniadas. Recuerdo que en una ocasión una mujer estaba endemoniada en una reunión así como esta y se presentó. Y yo recuerdo que aventaba a los hombres. Imagínate una mujer de no mucha estatura, bajita, algo menudita su cuerpo, y tomaba una fuerza impresionante que cacheteaba a los hombres y los aventaba, y pues no era ella, era la fuerza del demonio que estaba metido en su corazón, en su mente, en su ser. Incluso había un hermano muy grande, él, muy fuerte, de gran estatura, que pues apenas si podía con la persona, porque les digo, las personas endemoniadas agarran una fuerza impresionante. Entonces existen este tipo de personas y actualmente todavía las hay, y pues no lo dejemos en saco roto, que pues las personas que no hacen la voluntad de Dios y que han tenido un trato de Dios y no han querido aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, pues hay consecuencias por el pecado. Dice más adelante en Marcos 5:3, dice que tenía su morada en los sepulcros este hombre, y nadie podía atarle,
ni aun con cadenas. Ahí vemos la fuerza que agarran. Dice que ni con cadenas podían atarlo porque su fuerza pues era impresionante. Nadie podía hacerlo. Así como te platico de esta mujer que agarraba una fuerza donde aventaba a los hombres y tenían que ser a veces hasta varios donde la tenían que someter. Así también este endemoniado dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. ¿Te puedes imaginar la fuerza que tenía este hombre? Y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era tal la fuerza, y esto es literal, queridos amigos, esto no es una parábola, no es una fantasía, es una historia real que viene en la Biblia y que todavía lo podemos ver actualmente. Les digo, yo conocí varias personas y era impresionante la manera en que los demonios se manifiestan cuando está un ambiente donde está el Espíritu Santo o donde las personas empiezan a hablar de Jesús. Los demonios, pues lo vamos a ver más adelante, pero pues tienen miedo. Los demonios al final de cuentas sí se manifiestan cuando está la presencia del Espíritu de Dios. Entonces esto es literal, vemos que el hombre vivía en los sepulcros, nadie podía atarlo, nadie podía hacer nada por él, rompía las cadenas, los grillos, y no había manera, y incluso él pues terminaba dañándose. Daba voces, dice que en los montes y en los sepulcros, y se hería. La gente le tenía miedo. Yo creo que era un hombre despreciado, yo creo que era un hombre en el cual la gente pues no se le quería acercar. No sé si en alguna ocasión en tu colonia ha aparecido una persona que le dicen el loquito o el loco y que anda ahí rondando en las calles y que la gente le tiene miedo. Pues yo creo que esto era mucho más impactante, ¿no? Yo creo que este hombre también pasaba hambre, pasaba fríos, pues no estaba cubierto con sus ropas, estaba en un muy mal aspecto, un mal estado, tenía una grande necesidad. Pero este hombre, queridos amigos, así como fue afectado por los demonios, así actualmente el ser humano puede ser afectado por los demonios. Ahora, este hombre no fue de gratis que empezó a tener estos demonios. Los demonios no se meten a las personas de una manera así nada más gratis, como, ay, se me pasó el virus del COVID, se me pasó el demonio, así como estuve con una persona endemoniada y se me pasó. No, así no se pasan los demonios. La Biblia, Jesús mismo dice que las personas cuando han sido tocadas por medio de Dios, de su Espíritu Santo, y no han entregado su vida por completo a Dios, pues el demonio ve la puerta abierta y se mete. O sea, es voluntario donde la persona pues decide hacer lo malo o decide hacer el bien. No es que vas a decirle al demonio, ah, sí, vente y habita en mi corazón, pero es el resultado del pecado y es lo que hoy quisiera que estudiáramos, que el resultado del pecado, el resultado de estar lejos de Dios, trae como consecuencia estas cosas. También vamos a ver cómo es que Dios liberó a esta persona y Dios también puede liberarte a ti del pecado y de la influencia del pecado y de hasta demonios que puedes tener o pueden tener la gente y que Dios tiene poder para liberarte. Entonces, podamos entender que el pecado trae consecuencias. El hombre puede ser muy afectado a consecuencia del pecado. Y una de las maneras es por medio de los demonios que se pueden venir a tu mente. No confundamos, porque luego la gente dice, ay, es que yo pequé porque pues tengo el diablo adentro de mí y el diablo me hace pecar. No, la verdad es que el hombre tiene voluntad propia para decidir el bien o el mal. Más bien es una consecuencia de estar apartado de Dios, que después de recibir tanto tiempo el Evangelio y no actúas según a la voluntad de Dios, pues puedes tener como consecuencia lo que le pasó a este hombre. Vamos a ver un ejemplo ahí en Proverbios 6:32, un ejemplo de pecado, porque puede haber muchos pecados, pero este es un ejemplo muy cotidiano, por así llamarlo, muy marcado en la sociedad. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué nos está hablando aquí? Que el que comete este pecado en especial, pues es una persona que no entiende, que está fuera de sí,
que ya está, no es razonable, está perdido, no está bien. Quiere decir que hay un daño en su mente para hacer las cosas en su corazón y se corrompe su alma. Cada vez que el adúltero o el fornicario cae en este pecado, pues está corrompiendo su ser, está corrompiendo su alma. El adúltero, cuando lo hace por primera vez, pues tiene una conciencia que no lo deja tranquilo, está aguijoneando, está ahí marcándole el pecado, está marcándole la infidelidad, no lo deja estar tranquilo. Igual el joven y la joven, cuando fornican por primera vez, tienen la misma condición, están ahí con una conciencia muy manchada. Entonces empieza a corromper su alma. Pero ¿qué pasa cuando ya lo hace la segunda vez? Lo hace una tercera vez, una cuarta, quinta, y ya ni perdió la cuenta de sus infidelidades, de sus adulterios, de sus fornicaciones. Pues ya la mente está de una manera endurecida y ya no ven el pecado como grave. Eso es la consecuencia del pecado, corrompen su alma. Ya es falto de entendimiento. Ya por eso la gente comete atrocidades muy grandes. Por eso a veces vemos en las noticias que el yerno mató a su suegro, a su suegra y a su esposa y a su hija. Vemos cómo el narcotráfico ya no tiene piedad ante las personas y matan a sangre fría y ya sin remordimiento. Vemos cómo los hijos matan a los padres en desprecio, en odio. ¿Por qué? Porque el pecado viene a corromper el alma. El pecado es el que hace tales cosas, ya no entiende, ya no tiene entendimiento de las personas. Y esa es la consecuencia de tanto pecado y tanta maldad que hay hoy en la sociedad. Ya vemos, por ejemplo, el aborto como algo normal. La gente va y aborta y están asesinando a un ser dentro de ellos y ya lo ven como una forma normal. Todo lo demás que podemos hablar, como la igualdad de género, los homosexuales, lesbianas, ya el mundo lo ve de una manera muy normal. ¿Por qué? Porque el pecado ha venido a traer ese corromper el alma de las personas. Ya no se escandalizan al ver situaciones muy graves. El pecado destruye, el pecado corrompe, acaba con las vidas. Ahora, tú podrás decir, bueno, hermano, pues sí, son pecados muy grandes, son pecados muy escandalosos, pero si ya lo transportamos a nuestra vida actual, a nuestra vida cotidiana, el esposo, cuando es áspero con su esposa y le empieza a decir groserías, le empieza a maldecir, los hijos ven ese mal ejemplo, los hijos aprenden el mal ejemplo de los padres, ven cómo se maltratan con palabras hirientes. Los hijos aprenden y después, cuando los hijos son groseros con los padres, el padre se escandaliza porque el hijo le dijo una grosería. Pues sí, lo aprendió en casa. Entonces, todo eso, si lo vamos transportando a nuestra vida, y podemos dejar a un lado los pecados escandalosos, como le llama la gente, como el adulterio, el matar, el hacer cosas atroces, pero ya lo transportamos de una manera a nosotros, como la mujer rencorosa y que se empieza a desquitar con sus hijos del marido, donde les empieza a decir: es que tu papá es un bueno para nada, es que tu papá no sirve, debería irse de la casa, y tu papá esto y aquello, y empiezan a sembrar odio y amargura en los hijos. Y la mujer rencillosa y amargada empieza a externar todo su amargura con los vecinos, con sus papás, hermanos, etcétera, y empieza a difamar y a decir un montón de cosas perversas. Bueno, todo eso también es parte de consecuencia del pecado. Y ya la gente lo ve normal, actúa normal, y hasta se ríen y echan carcajadas, chistes de los pecados que antes, al principio, cuando tú empezaste a tener uso de conciencia, tenías un remordimiento en ti, pero ahora ya lo ves de una manera tan normal, y es ahí donde el pecado ha venido a corromper el alma de las personas. ¿Qué es el pecado en sí? Te digo, a veces pensamos en pecados muy escandalosos y pues sí nos espantamos de cierta manera cuando vemos las noticias, pero no nos espantamos de pecados como la mentira, cuando tú mientes, cuando tú tal vez le robas a tu marido el dinero de la semana, o hablaste mal de él, o pecados que tú puedes decir que pues no son tan graves, ¿no? Y ya te salen de manera espontánea y dices: es que ¿cómo lo voy a hacer? Se me salió una mentira, es una mentira blanca, una mentira piadosa, una mentira y una mala palabra, y ya se me salió, y empiezas ahí con ciertas ligerezas con el pecado, y es ahí donde el pecado empieza a corromper el alma de las personas.
el odio, el rencor, y a veces ya no te das cuenta de cuando hieres a las personas, no te das cuenta cómo con tu mal proceder, pues empiezas a dañar a los demás y todos ven tu mal ejemplo, como te decía, tus hijos, tu esposo, y aún así las personas se llaman ser cristianos, porque vienen a la iglesia, porque oran, porque diezman, porque leen la Biblia, que oran en sus casas, cantan canciones cristianas, coritos en sus casas, ponen el CD o el YouTube con canciones cristianas y están cantando, pero de repente cuando se les mete el demonio, dice la gente, pues me transformo. Eso es consecuencia del pecado y la gente no lo ve con esa gravedad. La gente es ligera y ve las cosas como algo común, y pues es ahí que tal vez este endemoniado así empezó, con situaciones muy sencillas y terminó muy grave. Yo no estoy diciendo que tú vas a terminar en una loquera y vas a terminar desnuda en la calle. No estoy diciendo eso, pero si lo transportamos de una manera espiritual, puedes terminar como esta persona donde ya te haces daño a ti mismo, donde te tratan de llevar hacia Cristo y no te dejas. Como a este hombre lo trataban de amarrar con grillos y con cadenas para que no se hiciera daño y no se dejaba, nadie podía atarlo. De esta misma manera las personas a veces que tú quieres ayudarlo y decirle, mira, el pecado es así, el pecado corrompe, el único que te puede hacer libre es Jesús, etcétera, y la gente no quiere entender, no quiere hacer caso por las consecuencias que hay del pecado. Se alarman tal vez por pecados escandalosos, pero los pecados cotidianos que tú haces en tu casa, pues no te alarmas. Y es ahí donde tienes que tener, pues, cuidado de que algo de esto como el endemoniado te pueda pasar a ti, porque los demonios existen, el diablo existe, Satanás existe. Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel, era Lucifer. ¿Qué quiere decir esto? Que era el mayor de los ángeles que estaban en el cielo. Estaba Dios Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y muy probablemente estaba después Lucifer. Nada más que a él, pues empezó a querer tener gloria que no le correspondía, empezó a querer tener cierto lugar, que tal vez darle honra a él, como veía que de Jesús, Dios lo tenían, y empezó con algún pensamiento malo. Y fíjense, empezó con un pensamiento malo. Y ahora lo que vemos es el resultado de Satanás, que viene a destruir las personas, que viene a querer, pues, hacer un mal a esta sociedad. Cuando él antes custodiaba tal vez el trono de Dios, estaba ahí, era de una grande jerarquía en el cielo. Si él, siendo lo que era, vemos cómo terminó y lo que es, pues cuánto más nosotros debemos cuidarnos. Nosotros, queridos amigos, no somos unos títeres de Dios. Dios nos ha dado una libertad para decidir el bien o el mal, para decidir qué camino vas a escoger. Entendemos que la salvación es por gracia, entendemos que el perdón de Dios solamente Él lo da, pero el ser humano tiene una grande responsabilidad en saber si hace el bien o el mal. Es más, como tú como ser humano vas a decidir si te arrepientes o no. Si no te arrepientes, pues no va a haber ningún cambio en ti. Y tú tal vez esperas a que Dios haga el milagro en ti cuando ni siquiera has tenido el deseo de poderte arrepentir de tus pecados. Y es ahí donde Dios, en su grande amor, nos ha puesto una voluntad para decidir el bien o el mal. No nos hizo a la voluntad de Dios mismo, donde, pues como somos unos robots, pues vamos a hacer lo que Dios diga. No, es ahí donde en Génesis dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una voluntad para decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Este hombre endemoniado pues había decidido hacer el mal. Su decisión había sido la incorrecta, al grado de que ya lo vemos pues muy mal. Aquí la pregunta sería hacia ti: ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir hacer el bien o vas a decidir hacer el mal? ¿Cuál va a ser tu condición? Después de recibir la palabra de Dios, después de entender las consecuencias del pecado, después de que entiendas tú que no seas ligero con el pecado, con lo que tú puedes llamar algo cotidiano, después de entender que la voluntad de Dios para contigo es grande y su misericordia, ¿qué vas a hacer? Por eso el verdadero cristiano
ha entendido la misericordia de Dios y ya no quiere mirar atrás. Entiende de dónde lo sacó Dios y entiende que ahora al único que le va a servir es a Cristo. Por eso la gente duda mucho de la existencia de Dios o del infierno o de que realmente haya un castigo, porque ya el pecado ha entenebrecido la conciencia. Y dudan a veces de la existencia de Dios o dudan de la existencia del infierno. Dicen, no, pues ya a la mera hora Dios se va a apiadar de todos y nos va a perdonar. Pues la Biblia no dice eso, ni Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra dijo eso. Él fue claro y habló de un cielo y de un infierno. Vamos a seguir viendo la historia ahí en Marcos 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos. Este hombre vio a Jesús de lejos. Muchas veces, queridos amigos, así te puedes encontrar tú, ver a Jesús solamente de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces puedes decir: es que no es para mí, es que es muy difícil, es que es inalcanzable, es que no tengo las cualidades para ser cristiano, quiero pero no puedo. Y así te puede estar pasando a ti, ver solamente a Jesús de lejos. ¿Cuántas veces Jesús no ha estado en tu encuentro y solamente lo has visto de lejos? Inalcanzable, piensas que no es para ti, piensas que es imposible, piensas que no tienes la capacidad, dudas del poder de Dios para perdonarte y para transformarte, dudas de su palabra, sabes que tienes necesidad de Él, la sabes y la entiendes, sabes que sin Él no puedes hacer nada, pero lo ves de lejos y no avanzas, por eso te quedas a veces ahí atorado. Y así ha pasado tal vez mucho tiempo en tu vida atorado, viéndolo de lejos. Pero después vemos en este mismo versículo, dice: y corrió y se arrodilló ante él. Cuando el endemoniado lo ve de lejos, no se quedó ahí. Y esto te puede pasar a ti, querido amigo, solamente verlo de lejos, pero no correr y no arrodillarte ante Cristo, no arrodillarte ante el Dios Todopoderoso, ante aquel que puede hacerlo. Es tal vez lo que te falta, querido amigo, correr a Él, ir y arrodillarte en señal de que estás entregando tu vida por completo. ¿Qué señal nos da una persona que se arrodilla ante otra persona? Reverencia, respeto, rendirse ante Él, como diciendo: pues yo no soy digno ni siquiera de mirarte. Así fue la actitud de este endemoniado. Corrió y se arrodilló ante Él. Oyes de Jesús, tal vez conoces la Biblia, tal vez has tenido experiencias de Cristo, pero te falta un encuentro real con Él. Tal vez has tenido experiencias donde Él te ha hablado y has dejado pecados, has cambiado en cierta manera, pero te falta tener un encuentro con Jesús, un transformar tu vida por completo, encontrar esa paz que tanto has estado buscando. Porque el ser humano lo que ocupa es paz. El ser humano lo que ocupa es una tranquilidad en su interior, está atormentado, está lleno de dudas, está lleno de situaciones que no lo dejan en paz. Jesús es el único que puede hacerlo. Por eso tienes que ir a Él, algo que te llene en tu interior, que traiga esa paz. Y aquí vemos que el hombre no hizo rituales, el hombre no se basó por sentimientos, no se basó por cumplir mandamientos. Él solamente corrió y se arrodilló ante Cristo. Reconoció quién era la persona de Él.
Es más, los demonios dijeron, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconocieron a quién estaban acercándose. Así, de esa manera tú también debes de ir a Cristo, correr hacia Él, acercarte, arrodillarse ante su presencia y decirle cuál es tu grande necesidad y decirle qué es lo que quieres que Él haga contigo, y no en base a sentimientos, porque es otro de los errores que la gente hace, que lo hace a puros sentimientos, tal vez a puro llorar y lamentarse tú mismo, cuando Dios lo que quiere es que vayas a Él y reconozcas tu necesidad y le creas lo que Él puede hacer en tu vida. Dice más adelante Marcos 5, versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15, vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vemos versículos antes que los demonios pidieron a Jesús que los mandase a los cerdos, y Jesús les dio permiso. Los cerdos se ahogaron en el mar, y los que apacentaban los cerdos huyeron y fueron y dieron el aviso a la ciudad. ¿Qué dijeron? Pues tal vez dijeron, oye, el endemoniado ha sido liberado. Hemos visto lo que sucedió. ¿Cuántas veces, querido amigo, tú has visto milagros de Cristo? Has visto milagros en tu vida. Pero mira más adelante, después dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, lo vieron. Ya lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vieron transformado a aquella persona que había tenido el milagro. Lo vieron completamente diferente ya en su juicio. Vieron que les trajo paz. Vieron lo que Dios había hecho en él, Jesús, donde Dios tiene poder para libertarte de cualquier pecado, no importando cuántos tengas, querido amigo. Dios tiene poder para liberarte, cual sea tu pecado y tu condición. Él tiene poder. Dios trajo paz. Ahora pregúntate, ¿Dios ha hecho esto en tu vida? ¿O solamente has visto cómo los demás han sido sanados? ¿Cómo los demás han sido liberados? ¿Cómo los demás ahora tienen la paz y la gracia que tú no has podido obtener? Eso te puede estar pasando a ti. Esta persona, este endemoniado, conoció lo más precioso que el ser humano puede buscar, la paz. Ya no estaba atormentándose, ya no estaba lastimándose con las piedras, ya no estaba hiriendo. Ahora estaba en su juicio cabal. Estaba tal vez alabando a Dios, adorándolo, agradeciéndole lo que había hecho en su vida. Ya no estaba trastornado, ya estaba al lado de Cristo. Esa paz que tanto estás buscando, Él ya la tenía. Vamos a seguir leyendo ahí en Marcos 5:16, el que acabamos de ver. Y les contaron lo que había visto, cómo había acontecido el que había tenido el demonio y los cerdos, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién le rogaron que se fuera? Dice ahí, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A Jesús le dijeron, vete. Así le dijeron, ya no te queremos aquí. Hemos visto lo que has hecho, pero vete. ¿Por qué? Pues tal vez les importó más sus cerdos, porque sus cerdos eran más de 2,000. Se habían ido al mar, era una ganancia perdida, yo creo. Y vieron lo que Jesús había hecho y aún así le dijeron, vete. Eso puede pasar en la vida del ser humano, queridos amigos. Aún después de ver los milagros, decirle a Jesús, no te quiero. Prefiero la inmundicia del pecado. Prefiero los cerdos, porque ya nos hiciste perder mucha ganancia. ¿Y ahora quién me va a reponer esos cerdos? Le dijeron que se fuera de sus contornos. A pesar del milagro que habían visto, ya no lo quisieron. Dice el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, le decía al endemoniado, déjame estar contigo, Jesús. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una historia real sorprendente de una persona endemoniada, de una persona en la cual nada ni nadie podía hacer por él, solamente Jesús. Al final los hombres que vieron esto le dijeron a Cristo: vete. Sí, entendemos que tienes poder, nos maravillamos con tus misericordias, pero vete. ¿Cuál va a ser tu actitud, querido amigo? ¿Vas a dejar que Cristo venga y te transforme, te libere? ¿Vas a ir realmente corriendo a los pies de Cristo? ¿O vas a terminar solamente emocionándote por ver los milagros de los demás? O tal vez Dios ha hecho milagro en tus vidas, en tu vida. Tal vez te ha sanado, tal vez te ha ayudado de una crisis económica, tal vez te ha ayudado en un problema muy complicado, y eres consciente de que Dios te ha ayudado. Pero hasta ahí. No me pidas más, Jesús, porque lo único que viniste fue traerme problemas. Yo cuando quise ser cristiano, lo único que me pasó fueron problemas. Ahora mi esposa ya no me ve igual. Ahora mi esposo me reclama porque me hice aleluya y me hice cristiano. Ahora mis hijos se ríen de mí porque soy cristiano. Mi familia y en mi trabajo y etcétera. Le vas agregando cada pretexto. Lo único que trae Jesús a mí son problemas. Esa puede ser una actitud de algún ser humano, si no es que puede ser la tuya. Cuando Jesús tiene poder para liberarte, cuando Jesús tiene poder para transformarte por completo, Él es el único. Ya no prefieras más los cerdos, el pecado y la inmundicia. Ya no prefieras más lo que ofrece este mundo. Agarra y abrázate de Cristo, de sus palabras, de sus promesas. Es lo que Cristo viene a ofrecerte a tu vida. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuántas grandes cosas tal vez no has visto tú con tus ojos? Maravillas de Dios. Puedes dar incluso hasta testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿cómo vas a terminar? Si realmente decides seguir a Cristo, Él tiene poder para hacerlo. Este hombre le dijo a Jesús: déjame ir contigo. De manera literal, así, quería ir con él. Jesús le dijo: ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te perdona, lo único que hay en ti es felicidad, que quieres gritarlo a todo el mundo, porque quieres que todas las personas a tu alrededor conozcan lo que tú has conocido, porque realmente has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no has tenido esta condición, y no es una condición mágica, no es una condición que lo vas a buscar a las fuerzas, de que le vas a decir a todo el mundo que eres cristiano. Si no has tenido esta experiencia, querido amigo, nunca lo vas a comprender. Porque el cristianismo y el perdón de Dios no es en base a sentimientos o a fórmulas, sino en base a una experiencia real, donde este hombre estaba sentado y en su juicio cabal, y agradecido con Jesús. Así, de esta misma manera, queridos amigos, si tú reconoces tu condición, dile a Cristo que Él venga a tu vida. Dile que ocupas que Él venga a transformarte, que su gran amor lo ocupas en tu ser, que no ocupas que pasen meses y meses recibiendo la palabra de Dios. No ocupas incluso un trato especial y fuerte, un juicio de Dios para tu vida, para que entiendas. Simplemente es de que tú creas lo que Él puede hacer en tu vida, de que tú creas que Él puede transformarte. Y no es en base a rituales, no es en base a sentimientos, es en base al poder de Dios, que Él puede hacerlo en ti. Por eso ruégale hoy a Dios, ruégale por tu vida, a Jesús, porque es el único que puede hacerte libre. Es el único que puede tener misericordia de tu vida. Por más que busques en un lado y en otro, y por más que te ates con cadenas para no ir a cometer pecado, terminas rompiendo las cadenas esas, porque es tan fuerte la presión que tienes, tal vez del mundo, de tu familia, de amigos, por ir a pecar, y terminas pecando. Y nada ni nadie lo va a hacer por ti, solamente Cristo. Por eso seamos serios y busquemos de Dios como es debido, antes de que termines como este endemoniado que no estaba en su juicio cabal. Ya el pecado había corrompido mucho su alma.
Vamos a meditar, a cerrar nuestros ojos para terminar este mensaje, este estudio, y que realmente puedas darle la seriedad, al Evangelio de Cristo. Señor Jesús, gracias por tu grande amor, Cristo. Pero yo te pido, Señor, que esta palabra, este testimonio que hemos leído, realmente traiga efecto en las personas, Señor. Realmente te conozcan y entiendan que tú eres el Cristo y que en que no hay ningún otro nombre en el cielo ni en la tierra en el cual podamos ser salvos, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Jesús. Ven por favor y trata con las personas. Gracias por estar con nosotros, por tu palabra, y que tu nombre sea glorificado trayendo salvación, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén, Señor.